12 de marzo, Bogotá. El silencio era extraño, casi incómodo, como si incluso quienes habían pasado años rodeados de discursos, debates políticos y controversias no supieran exactamente qué decir. Porque cuando una figura tan dominante como Germán Vargas Lleras desaparece del centro de la conversación, no solo queda un vacío político, quedan preguntas. Preguntas incómodas. Secretos familiares. Silencios que durante años parecieron intocables. Y ahora, una supuesta confesión de su propia hija amenaza con mostrar un lado completamente distinto del hombre que Colombia creyó conocer. Porque durante décadas, Germán Vargas Lleras fue visto como un político de carácter implacable, una figura fuerte, directa, muchas veces polémica, admirada por unos y duramente cuestionada por otros. Su nombre estuvo ligado a confrontaciones políticas intensas, críticas públicas, rivalidades feroces y decisiones que dividieron opiniones en todo el país. Pero detrás del hombre público existía otro universo que casi nadie vio: el padre, el hombre dentro de casa, el ser humano lejos de los micrófonos. ¿Qué ocurre cuando quienes compartieron la intimidad con una figura tan poderosa finalmente rompen el silencio? ¿Qué heridas quedaron ocultas detrás de esa imagen de firmeza absoluta? ¿Qué palabras jamás se dijeron cuando todavía había tiempo? Hoy vamos a entrar en una historia cargada de tensión emocional, recuerdos dolorosos, posibles fracturas familiares y revelaciones que podrían cambiar completamente la manera en que muchos interpretan su legado. Porque no estamos hablando solo de política, estamos hablando de relaciones humanas, de ausencias, de conflictos silenciosos y de ese peso emocional que implica pertenecer a una familia observada por todo un país. Y antes de continuar, si te apasionan estas historias profundas, polémicas y llenas de misterios que rara vez se cuentan por completo, suscríbete ahora mismo al canal y deja tu like, porque cada suscripción le dice a YouTube que este contenido merece llegar a más personas interesadas en historias impactantes como esta, ayudando enormemente al crecimiento del canal. Y si deseas apoyar todavía más este trabajo para que sigamos trayendo investigaciones cada vez más intensas, puedes hacerlo con un Super Thanks. Y si no puedes, tu apoyo también vale muchísimo. Así que simplemente cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te sorprendió de esta historia. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato sobre poder y controversia, es una mirada a los silencios que una familia guardó durante años. Quédate hasta el final, porque la última revelación podría dejarte completamente impactado. Detrás de cada figura política que parece hecha de acero suele existir una historia mucho más humana, mucho más silenciosa y, en muchos casos, mucho más compleja de lo que el público imagina. Cuando se habla de Germán Vargas Lleras, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en un hombre de carácter fuerte, de declaraciones directas, de presencia dominante en la política colombiana y de una personalidad que rara vez parecía mostrar debilidad. Su imagen pública siempre estuvo asociada a la disciplina, al poder, a la confrontación política y a esa sensación de que era un hombre difícil de doblar emocionalmente. Pero cuando las cámaras se apagan y las puertas del hogar se cierran, incluso las figuras más rígidas dejan de ser símbolos y vuelven a convertirse en seres humanos. Y es precisamente ahí donde nace una de las preguntas más intrigantes. ¿Cómo era realmente Germán Vargas Lleras como padre? Porque una cosa es el político que el país veía en entrevistas y debates, y otra muy distinta es el hombre que compartía silencios familiares, cenas rápidas, conversaciones privadas y posiblemente momentos de tensión emocional con su hija. Llevar el apellido Vargas Lleras no es simplemente portar un nombre, es cargar con una herencia política, con expectativas sociales enormes y con una constante sensación de ser observada incluso cuando no se busca protagonismo. Crecer siendo hija de una figura pública tan influyente probablemente significó vivir en medio de protocolos invisibles, comentarios ajenos y comparaciones inevitables. Muchas veces, los hijos de personajes públicos no solo enfrentan la presión de construir su propia identidad, sino también la dificultad de hacerlo mientras el mundo parece esperar que representen una extensión del legado familiar. Es fácil imaginar cómo en un entorno así las conversaciones familiares podían estar marcadas por horarios imposibles, compromisos constantes y una agenda que rara vez dejaba espacio para la espontaneidad emocional. Un padre inmerso en la política difícilmente vive una rutina convencional. Las reuniones inesperadas, los viajes, las crisis públicas y la tensión constante pueden convertir incluso el hogar en una extensión del campo de batalla profesional. Y cuando un hombre tiene una personalidad exigente, estructurada y perfeccionista, esa intensidad muchas veces no desaparece al cruzar la puerta de casa. Al contrario, puede reflejarse en la forma de educar, en las expectativas hacia los hijos y en la manera de expresar afecto, o incluso en la dificultad para expresarlo. Porque no todos los padres demuestran amor con abrazos o palabras tiernas. Algunos lo hacen desde la exigencia, desde el control, desde la preocupación silenciosa, aunque eso a veces genere heridas emocionales difíciles de interpretar. Para una hija,
entender ese tipo de amor puede ser un proceso complejo, especialmente cuando la imagen pública del padre proyecta dureza casi absoluta. Es posible que existiera admiración profunda, pero también momentos de distancia emocional. Es posible que hubiera orgullo por lo que representaba, pero también cansancio por lo que implicaba convivir con esa representación. Hay una diferencia enorme entre admirar a una figura poderosa y convivir con un ser humano que quizá llega agotado, callado, preocupado o incluso emocionalmente inaccesible. Muchas familias de figuras públicas viven precisamente ese contraste. Mientras el país ve liderazgo, la familia ve ausencias. Mientras la prensa observa firmeza, los hijos pueden percibir cansancio o rigidez. Mientras los seguidores celebran autoridad, el entorno íntimo experimenta el costo humano de sostener esa autoridad. Además, en el caso de un apellido históricamente asociado a la política colombiana, la carga simbólica es todavía mayor. No se trata solo de Germán como individuo, sino de una tradición política que inevitablemente genera expectativas sobre comportamiento, imagen y responsabilidad. Para una hija, esto puede significar vivir con el peso de ser constantemente interpretada a través del apellido antes que por su propia personalidad. Y esa es una presión emocional silenciosa que rara vez se discute públicamente. Porque incluso las decisiones más simples, amistades, vida profesional, exposición pública, pueden verse influenciadas por lo que representa pertenecer a una familia conocida. También existe otro elemento profundamente humano, el conflicto entre respeto y cercanía. Hay padres cuya presencia impone tanto que los hijos los respetan profundamente, pero les cuesta abrirse emocionalmente. No por falta de amor, sino porque la relación se construye desde cierta formalidad o distancia. Un hombre acostumbrado a dirigir, negociar y confrontar quizá no siempre traslada fácilmente ternura verbal a su vida familiar. Y eso no significa necesariamente ausencia de afecto. Muchas veces significa simplemente otra forma de vincularse, una más contenida, más rígida, menos demostrativa. Sin embargo, desde la perspectiva emocional de una hija, esa diferencia puede sentirse como distancia, especialmente durante etapas sensibles de crecimiento. La infancia y la adolescencia suelen ser momentos donde la necesidad de validación emocional del padre puede ser enorme. Una palabra de aprobación, una conversación espontánea, una presencia constante, pequeños gestos que, cuando faltan, dejan preguntas internas que a veces acompañan durante años. Y cuando además el padre pertenece a un mundo público tan absorbente, la percepción de ausencia puede intensificarse, incluso si la intención jamás fue abandonar emocionalmente. También hay algo fascinante en el contraste entre la figura pública y la intimidad privada. Las personas complejas rara vez son exactamente lo que proyectan. Un político duro puede tener momentos de ternura invisibles al público. Un hombre de discursos contundentes puede guardar silencios emocionales profundos. Alguien percibido como inflexible puede mostrar vulnerabilidad únicamente ante su familia. Y justamente esa dualidad es lo que hace tan intrigante imaginar la verdadera relación entre Germán Vargas Lleras y su hija. Quizá existieron rituales privados que nadie conocía. Conversaciones nocturnas lejos del ruido político. Consejos paternos marcados por experiencia y preocupación genuina. Tal vez incluso disculpas jamás conocidas públicamente. Hablar de la vida de una figura política como Germán Vargas Lleras no significa únicamente hablar de discursos, campañas electorales, alianzas estratégicas o controversias mediáticas. Significa también entrar en un terreno mucho más humano y silencioso que pocas veces recibe atención real. El impacto emocional que toda esa exposición pública puede tener sobre una familia. Porque cuando una persona vive permanentemente bajo el foco mediático, rara vez es la única que carga con las consecuencias. Detrás del político, del personaje público y de la figura de poder, existe un círculo íntimo que también siente el peso de cada titular, de cada crítica, de cada rumor y de cada confrontación pública. Y quizá una de las partes más complejas de esa realidad es el efecto psicológico que todo esto puede generar en una hija. Desde fuera, muchas personas imaginan que pertenecer a una familia influyente es sinónimo de privilegio, comodidad o reconocimiento, pero pocas veces se piensa en el costo emocional de crecer viendo cómo el nombre de tu padre aparece constantemente en debates, ataques, controversias y discusiones nacionales. Germán Vargas Lleras construyó una carrera marcada por una personalidad fuerte, decisiones polémicas, posturas contundentes y una presencia política que difícilmente pasaba desapercibida. Y precisamente ese perfil, tan dominante y visible, inevitablemente generó reacciones intensas tanto de apoyo como de rechazo. Pero mientras el público analizaba estrategias políticas, en el entorno familiar probablemente se vivían emociones mucho más complejas. Porque una hija no observa esos acontecimientos con distancia periodística, los vive desde un lugar profundamente emocional. Cada crítica pública puede sentirse personal.
Cada acusación puede convertirse en una conversación incómoda. Cada escándalo mediático puede alterar la tranquilidad del hogar incluso cuando la familia no tiene participación directa en el asunto. Vivir bajo exposición permanente significa perder una parte importante de la normalidad. Significa saber que cualquier aparición pública puede ser fotografiada, comentada o interpretada. Significa entender desde muy joven que el apellido familiar provoca reacciones antes incluso de que alguien conozca tu personalidad. Y eso puede ser una carga psicológica inmensa. Porque mientras otras personas construyen identidad desde su individualidad, alguien dentro de una familia política muchas veces debe hacerlo mientras lucha contra etiquetas ajenas. La hija de un personaje como Germán Vargas Lleras probablemente no solo habría tenido que responder por sí misma, sino también cargar con percepciones heredadas, opiniones políticas que ni siquiera le pertenecen y expectativas que jamás eligió asumir. Y esa presión puede generar agotamiento emocional silencioso. Uno de los aspectos más duros de pertenecer a una familia altamente observada es que los conflictos públicos rara vez se quedan en la esfera pública. Entran en la casa, contaminan conversaciones, alteran estados de ánimo y generan tensión incluso en momentos donde se intenta preservar cierta normalidad. Imagina encender la televisión y ver ataques dirigidos hacia tu padre. Imagina leer comentarios crueles en redes sociales. Imagina que personas cercanas hagan preguntas incómodas o incluso emitan juicios sin considerar el impacto humano detrás del debate político. Ese desgaste acumulado puede producir ansiedad, frustración y una sensación constante de vigilancia emocional. Porque incluso cuando una familia intenta separar vida pública y vida privada, el mundo exterior muchas veces no permite esa división. También existe el fenómeno del aislamiento emocional. Muchas familias expuestas públicamente desarrollan dinámicas de protección interna donde la confianza hacia el exterior disminuye. Las amistades pueden filtrarse con mayor cautela. Las conversaciones privadas pueden manejarse con más reserva. Incluso relaciones sociales normales pueden sentirse condicionadas por la preocupación de filtraciones, interpretaciones o juicios externos. Para una hija, esto puede traducirse en dificultades para construir vínculos espontáneos o una sensación de vivir siempre con cierta prudencia emocional. No porque necesariamente exista peligro constante, sino porque la experiencia enseña que la exposición pública puede convertir detalles privados en temas de conversación colectiva. Otro elemento emocional poderoso es el conflicto entre orgullo y agotamiento. Porque pertenecer a la familia de una figura influyente puede generar admiración genuina, respeto por logros reales y orgullo por la capacidad de liderazgo del padre. Pero al mismo tiempo, esa misma realidad puede traer cansancio, frustración y necesidad de distancia. Las emociones humanas rara vez son simples. Se puede admirar profundamente a alguien y al mismo tiempo resentir el costo emocional de su vida pública. Se puede respetar su disciplina y al mismo tiempo sufrir por su ausencia o por la tensión que su entorno profesional introduce en casa. Ese tipo de contradicciones emocionales son completamente humanas, pero pocas veces visibles desde fuera. En el caso de figuras con carácter fuerte, además, la intensidad pública puede reflejarse en la dinámica familiar. Una persona acostumbrada a confrontar, decidir bajo presión y sostener autoridad puede llevar parte de esa energía al ámbito doméstico, incluso sin intención consciente. Y eso puede hacer que las relaciones familiares estén marcadas por cierta formalidad, exigencia o dificultad para expresar vulnerabilidad emocional abierta. No porque no exista afecto, sino porque el lenguaje emocional de personas altamente endurecidas por la vida pública puede ser diferente. Para una hija, interpretar eso correctamente no siempre es fácil. Especialmente durante etapas donde lo que más se necesita es cercanía emocional simple y sin complejidades. Además, las rivalidades políticas generan un efecto emocional muy particular. Convierten la vida familiar en una extensión indirecta del conflicto público. Cuando un político tiene adversarios intensos, la narrativa pública puede volverse agresiva, simplificadora e incluso deshumanizante. Y aunque quienes participan del debate lo hagan desde lógica política, la familia recibe el impacto desde lógica afectiva. Lo que para algunos es simplemente una crítica pública, para un familiar puede sentirse como una agresión emocional. Hay momentos en la vida de cualquier familia que parecen quedar suspendidos en el tiempo, instantes que no desaparecen aunque los años pasen, recuerdos que vuelven con fuerza cuando menos esperan y palabras que, por una razón u otra, nunca llegaron a pronunciarse cuando todavía había oportunidad. Pero cuando se trata de la familia de una figura pública como Germán Vargas Lleras, ese dolor adquiere una dimensión todavía más compleja, porque incluso las emociones más íntimas terminan observadas, interpretadas o convertidas en tema de conversación pública. Y es precisamente ahí donde nace lo que podría ser el momento más emocionalmente devastador de toda esta historia, la supuesta confesión que rompió un silencio que parecía inquebrantable. Imagina por un instante la escena. No cámaras oficiales,
no discursos políticos, no periodistas esperando declaraciones. Solo el peso insoportable de los recuerdos acumulados, la presión emocional de años guardando pensamientos no compartidos y la sensación de que ciertas heridas, aunque parezcan cerradas, nunca dejaron realmente de doler. Porque el duelo no siempre se manifiesta con lágrimas inmediatas, a veces se transforma en silencio. Un silencio largo, pesado, casi protector. Un silencio que parece necesario para seguir funcionando, para mantener estabilidad, para evitar que el dolor invada cada rincón de la vida cotidiana. Pero llega un momento en que incluso los silencios más disciplinados comienzan a quebrarse, y cuando eso ocurre, lo que emerge suele ser profundamente humano. La idea de una hija finalmente hablando sobre el dolor más íntimo relacionado con la pérdida de su padre toca una fibra emocional universal. Porque más allá del apellido, del contexto político o de la exposición pública, la relación entre padre e hija siempre contiene capas emocionales difíciles de explicar completamente. Hay admiración, miedo, respeto, cariño, conflictos, silencios, expectativas, heridas pequeñas y recuerdos que solo existen entre esas dos personas. Cuando una figura paterna desaparece, no solo se pierde a una persona, también desaparece la posibilidad de tener ciertas conversaciones pendientes. Y ese detalle es uno de los aspectos más devastadores del duelo. Las palabras que nunca se dijeron ya no pueden corregirse. Tal vez hubo momentos en los que quiso hacer preguntas que nunca hizo. Tal vez existieron desacuerdos que parecían demasiado incómodos para abordar. Tal vez hubo días en los que el orgullo impidió una conversación sincera. O quizás simplemente ocurrió lo que pasa en tantas familias. Se asumió que habría más tiempo. Más tiempo para hablar. Más tiempo para entenderse. Más tiempo para sanar pequeñas distancias. Pero la vida no siempre concede ese tiempo adicional. Y cuando la ausencia se vuelve definitiva, incluso los recuerdos más simples pueden adquirir una intensidad insoportable. Una llamada no contestada, una conversación interrumpida, un gesto aparentemente trivial que después se convierte en un símbolo emocional enorme. Eso es lo que hace tan poderosa una confesión emocional. No necesariamente revela un gran secreto escandaloso, a veces revela algo mucho más doloroso, una verdad profundamente humana sobre amor, arrepentimiento o vulnerabilidad. Quizás el peso no estaba en algo que ocurrió, sino en algo que jamás ocurrió. Quizás el dolor más profundo no proviene de un conflicto abierto, sino de todo aquello que nunca encontró palabras. Muchas hijas cargan con emociones contradictorias tras perder a un padre. Amor inmenso mezclado con preguntas sin respuesta. Gratitud junto con pequeñas heridas emocionales que jamás llegaron a discutirse. Orgullo acompañado por la tristeza de haber deseado más cercanía en ciertos momentos. Y cuando el padre además era una figura pública absorbida por responsabilidades constantes, esas emociones pueden multiplicarse. Porque el duelo no solo se trata de perder a la persona, también se trata de enfrentar la versión idealizada de lo que esa relación pudo haber sido. Tal vez existieron recuerdos luminosos, consejos firmes, momentos de orgullo, conversaciones privadas que nunca fueron conocidas públicamente. Pero también pudieron existir silencios difíciles, ausencias involuntarias, días marcados por compromisos que siempre parecían más urgentes que el tiempo familiar. Y aceptar que ambas realidades coexistían puede ser profundamente doloroso. La confesión que rompe el silencio, en una narrativa emocional potente, no necesita apoyarse necesariamente en revelaciones externas impactantes, su fuerza está en la honestidad emocional, en admitir aquello que por años se evitó nombrar, en reconocer que incluso amando profundamente a alguien, pueden existir heridas complejas, en aceptar que el duelo no siempre es limpio ni ordenado, a veces está lleno de contradicciones humanas, a veces amar también implica resentir ausencias. A veces admirar también significa haber sufrido exigencias emocionales difíciles. Y decir eso en voz alta puede sentirse como una liberación, pero también como una traición al recuerdo idealizado. Por eso romper el silencio nunca es sencillo, porque no solo se enfrenta al dolor personal, sino también el miedo a cómo será interpretado públicamente. ¿Se entenderá como honestidad? ¿Como crítica? ¿Como vulnerabilidad? ¿Como una herida legítima? Cuando se pertenece a una familia conocida, incluso el dolor íntimo puede convertirse en espectáculo externo. Y eso hace que callar parezca, muchas veces, más seguro que hablar. Pero cuando finalmente se habla, lo que emerge suele ser algo profundamente real. Quizás una frase simple, pero devastadora. Algo como ojalá hubiera tenido una última conversación. O nunca le dije eso que necesitaba decir. O incluso durante años fingí estar bien. Porque a veces las confesiones más fuertes no son grandes revelaciones públicas, son pequeñas verdades emocionales que cualquiera puede reconocer en su propia vida.
Detrás de toda familia que proyecta fortaleza, disciplina y una imagen pública aparentemente impecable, casi siempre existen espacios de silencio que el mundo jamás llega a conocer. Porque las familias no son estructuras perfectas, son territorios emocionales complejos donde conviven amor, orgullo, expectativas, frustraciones, diferencias de carácter y heridas que muchas veces se aprenden a ocultar incluso entre quienes comparten el mismo apellido. Y cuando hablamos de una familia asociada al poder, a la política y a la exposición constante como la de Germán Vargas Lleras, esa complejidad puede multiplicarse de una forma que desde fuera resulta casi imposible de dimensionar. Porque cuanto más pública es la imagen, más privada suele volverse la vulnerabilidad. Y precisamente ahí nace uno de los capítulos más intensos de esta historia, los posibles secretos familiares, las distancias emocionales y esas heridas silenciosas que nunca aparecen en titulares, pero que muchas veces definen la verdadera historia detrás de una familia. El público suele imaginar que el poder crea estabilidad, control y fortaleza interna. Pero la realidad humana casi nunca funciona de forma tan simple. De hecho, en muchos casos, el poder amplifica tensiones que ya existirían en cualquier familia común. Porque no solo se trata de emociones normales entre padres e hijos, se trata de vivir esas emociones mientras existe presión pública, expectativas sociales, agendas absorbentes y una constante necesidad de mantener cierta imagen de equilibrio. Eso significa que incluso los desacuerdos cotidianos pueden adquirir un peso diferente. Lo que en otra familia sería una simple discusión privada, en un entorno altamente expuesto puede transformarse en un conflicto emocional mucho más difícil de procesar, precisamente porque todo parece tener consecuencias simbólicas mayores. Una de las heridas más silenciosas que pueden existir dentro de familias marcadas por liderazgo fuerte es la distancia emocional que no siempre nace de falta de amor, sino de estilos de comunicación incompatibles. Hay personas que aman profundamente pero tienen enormes dificultades para expresar cercanía emocional de forma directa. Y cuando esa personalidad además está moldeada por décadas de confrontación pública, toma de decisiones bajo presión y disciplina rígida, esa dificultad puede intensificarse. No es difícil imaginar que dentro del hogar existieran conversaciones incompletas, silencios prolongados o momentos donde el afecto estaba presente, pero no necesariamente expresado de la manera que un hijo o una hija necesitaba recibirlo. Y ahí comienzan a formarse heridas que no siempre son visibles. Porque no todas las fracturas familiares nacen de grandes traiciones. Muchas nacen de pequeñas ausencias emocionales repetidas durante años. Una conversación pospuesta demasiadas veces. Una disculpa que nunca llegó. Una necesidad emocional interpretada como exageración. Un padre agotado que, sin querer, convierte su cansancio en distancia. Una hija que aprende a callar ciertas emociones para no añadir más tensión al ambiente. Son esos detalles silenciosos los que, con el tiempo, pueden construir muros invisibles incluso dentro de familias que desde fuera parecen unidas. También está el peso brutal de las expectativas. En familias con apellidos influyentes, los hijos muchas veces no solo deben construir su identidad personal, sino hacerlo bajo la sombra de una narrativa ya existente. ¿Cómo se construye autenticidad cuando el apellido ya comunica poder, historia, influencia y expectativas antes de que la persona siquiera hable? Esa presión puede generar conflictos internos muy profundos. Tal vez el deseo de independencia chocaba con expectativas familiares. Tal vez decisiones personales eran vistas desde el lente del legado familiar. Tal vez existía amor genuino, pero también una lucha silenciosa por definir quién se es más allá del apellido. Y cuando esas tensiones no se verbalizan abiertamente, no desaparecen, simplemente se esconden mejor. Otro aspecto fascinante de las dinámicas familiares complejas es que muchas veces los conflictos más profundos no son necesariamente explosivos. No siempre hay gritos, rupturas dramáticas o confrontaciones abiertas. A veces lo más doloroso es justamente lo contrario. La distancia elegante, el silencio educado, la conversación superficial que evita cuidadosamente los temas reales. Familias acostumbradas a controlar imagen pública suelen desarrollar enorme habilidad para contener emociones visibles. Pero contener no significa sanar. De hecho, muchas veces significa congelar conflictos hasta que el tiempo los vuelve todavía más difíciles de resolver. Y eso puede generar una tensión emocional constante que solo quienes viven dentro de ese sistema realmente comprenden. También es importante considerar que las figuras públicas no dejan de ser humanas cuando llegan a casa. Un político puede cargar frustraciones, estrés, presión extrema y agotamiento emocional. Y aunque haga esfuerzos sinceros por separar trabajo y familia, no siempre es posible. La tensión profesional inevitablemente se filtra. El tono cambia. La paciencia disminuye. Las prioridades se distorsionan. Lo urgente desplaza lo importante. Y con el tiempo,
Eso puede crear resentimientos silenciosos en quienes esperaban una presencia emocional diferente. No porque haya mala intención, sino porque la vida pública consume energía humana real. Además, cuando una familia vive expuesta indirectamente a controversias políticas, aparece un fenómeno emocional muy complejo: la necesidad de protegerse unos a otros sin saber exactamente cómo hacerlo. Quizás algunos callaban para no preocupar a otros. Quizás se evitaban ciertos temas para preservar estabilidad. Quizás incluso existían desacuerdos profundos sobre decisiones públicas que nunca se expresaron completamente por temor al conflicto. Ese tipo de secretos emocionales no necesariamente involucran escándalos. Muchas veces son simplemente verdades humanas que una familia decide guardar porque enfrentarlas resulta demasiado doloroso. Y ahí nace el misterio más potente de cualquier historia familiar. No lo que ocurrió públicamente, sino aquello que jamás se habló completamente dentro de casa. Las heridas ocultas muchas veces sobreviven precisamente porque nadie las nombra. Se vuelven parte del paisaje emocional familiar. Se normalizan silencios incómodos.